Muy buen día tengan nuestros hermanos que se han suscrito a la Biblia Sion, Leche y Miel o que nos ven por cualquiera de estos medios virtuales. Mi nombre es Pedro Rangel, soy maestro y el escritor de una versión bíblica llamada Sion, Leche y Miel, que le invito a que la descarguen para que conozcan una versión que no proviene de la Gran Babilonia ni de sus ediciones o hijas. Lean la Biblia Sion, Leche y Miel. Hoy vamos a tocar un tema que es lo que sembremos, eso cosecharemos. Sí, y es importante conocerlo, hermanos, porque muchas veces pensamos que como Dios nos perdona los pecados, estamos exentos de las consecuencias de ellos. Y no es así. Dios perdonó el pecado del rey David cuando adulteró y asesinó al esposo de Betsabé, pero las consecuencias las llevó. Y hasta un hijo le dio un golpe de estado a la autoridad que él tenía como rey de Israel y perdió la vida. Sus concubinas fueron violadas y hubo guerra siempre en la casa. Al Dios quitarle su poder, quitarle su cobertura por irreverente y por ser un instrumento de maldad. Por lo tanto, el mal testimonio que dio pagó las consecuencias. Entonces, eso es lo que yo quiero evitarles, ¿no? Que sigamos sembrando maldad, sigamos sembrando mentiras, sigamos viviendo en ignorancia, porque esas consecuencias las pagamos en nuestras vidas por muchos años y por muchas décadas y por muchas personas que no nos van a perdonar. Por eso es que Dios nos convoca a perdonar para romper esos ciclos de maldad y de pasar facturas a las generaciones que vienen y a nuestros círculos afectivos, familiares o de amistades o profesionales en nuestras áreas de trabajo. Así que ya es hora de cortar esa generación de maldad. Les invito a leer la Biblia. En el principio, Génesis capítulo 2, versículo 9, habla de que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol del fruto de la vida en medio del huerto y el árbol para saber lo que es bueno y lo que es malo. Pues sí, hay dos árboles que destacan, y es el árbol de la vida, que es tener esa relación con Dios, tener esa comunión con su Santo Espíritu, ser ciudadano del reino de los cielos. De leer la palabra, de tener esa comunicación con el Padre nuestro, por medio de su palabra, por medio de su amor, de su piedad, por medio de esa relación con su Santo Espíritu. En el principio 3 o Génesis 3:5 habla de que en el 6 dice: y decidió la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Y así que tomó de ese árbol que la serpiente le echó el empujoncito para sumarnos a una rebelión. Sí, ese es un árbol que decidimos nosotros que no era malo resistirle a Dios. O sea, allá Él y yo hago con mi vida lo que nos dé la gana, ¿no? Entonces ya es hora de también cortar, de echarle la culpa a Eva, ¿no? O a papá. Por cierto, fue el Día de los Padres, que no tener esa condición varonil, ¿no? Y de decirle, bueno, pecaste tú y sea responsable de tus actos, ¿no? Que es lo que uno le debe decir a la mujer, a la esposa, cuando asume la desobediencia de no respetar a Dios o no respetarte en tu condición de autoridad en el hogar, ¿no? Entonces hágase responsable de las consecuencias. Y mira que ellos lo vivieron, ¿no? Como Caín asesinó a Abel. Ellos no leyeron el periódico, las noticias de los sucesos. Ellos vieron en carne propia el producto de esa rebelión, de sumarse a una rebelión, de ser ignorante de Dios, de ser rebeldes a Dios, de llevarle la contraria, de no verle ningún problema en resistirle al Todopoderoso. Y esas consecuencias las estamos pagando hasta el día de hoy. En el Levítico 25, del 1 al 7, habla del séptimo año, el reposo para la tierra de Israel. A veces es bueno, hermanitos, que no solamente que nuestra hacienda descanse la tierra, sino que esta tierra, este polvo, también se resetee,
cada 7 años. Un consejo que le doy yo, por ejemplo, a los hermanos religiosos, es que visiten sus amigos de otras religiones y oigan, no vaya a ser que, porque ese es uno de los errores, ¿no? Los fariseos oían a los fariseos, los saduceos oían a los saduceos, los herodianos oían a los que eran miembros de esa denominación y los libertos a su mismo grupo. Entonces, el no compartir con otros hermanos, creemos y terminamos defendiendo una denominación, una secta, una religión, ¿verdad? Una interpretación bíblica y no a la Biblia, no a la palabra de Dios, no al árbol de la vida, sino lo que a mí me sigue pareciendo bien y mal. Así que alerta, alerta, porque creamos círculos viciosos donde solamente predican los que son de nuestro grupo, no los hombres de Dios. No nos importa, nos importa oír nuestra denominación y que nos digan que estamos en la verdad y que somos salvos. Cuidado con esa necedad. En Proverbios 18 habla de que, 18:20 habla de la siembra de las palabras de su boca. El ser humano recogerá su fruto, ya sea su premio o su castigo. Lo que uno predica, la palabra, ¿no?, determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que en su palabrería no olviden sus declaraciones. Entonces, el poder no está en nuestra boca, no. Está en que nosotros damos vida o damos muerte. A veces predicando la palabra de Dios, andamos predicando es una denominación y damos la vida por la denominación, hasta por líderes. No, que ese es un apóstol, no, que ese es un adivino, un profeta, lo llaman hoy en día, y dan la vida por ese hermano que les pone gringola. Yo no puedo explicarme, yo hablo con mis hermanas, que nunca han sido obedientes ni a sus esposos, por ejemplo, y son obedientes a un falso apóstol, ¿no? Y a un adivino, a un hombre que se llama profeta, de una denominación. Eso me impacta, ¿no? No han sido ejemplos de obediencia de nada, de nada. Le llevan la contraria a su marido desde que se levanta y hasta en los sueños, me supongo que, ¿ya? Pero oye, qué interesante cómo son obedientes a apóstoles que ni conocen personalmente. Dice que son apóstoles. Me impacta, ¿no? No dejo de aprender, me muero de viejo aprendiendo. En Mateo 13 hay unas referencias, hermano, a lo que es la siembra, la palabra de Dios. Uno de los defectos que veo en nosotros como pueblo de Dios, que ya no oímos. Dios no le dijo al pueblo de Israel, regrésense porque los egipcios se van a perder. No, le dijo, oye Israel, y de los 600,000 que salieron, ninguno entró. Excepto Caleb y Josué, que nacieron ahí en el desierto. Pues. Entonces, ese mismo Dios de ayer es el de hoy y es el de siempre. Oído. El que tenga oído, úselo, porque Dios no los hizo para oír y oír la palabra de Dios. En Mateo 13 está toda la explicación, lo pueden leer para que nos documentemos qué producto, qué genera la palabra de Dios en nuestra personalidad, en nuestro corazón. Porque esa palabra es sembrada en nuestra forma de ser y debe producir frutos. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Ve? Por ejemplo, en Mateo 13:28 dice, Él les dijo, el enemigo y sus espíritus del ejército de maldad han hecho esto. Porque le preguntaron, Señor, su palabra sembrada es buena semilla, ¿por qué tiene pues cizaña? Entonces el enemigo también predica, habla. Y hoy en día que se ha convertido el evangelio en vana palabrería, debemos estar más alerta, porque no hay frutos. Las iglesias no son un centro de ayuda al necesitado, al prójimo, ni para sanar almas, ni para sanar a los soldados caídos en batalla. No, son oficinas, lugares abiertos para quitarle la lana a las ovejas. Sí, Señor, para esquilarlas. Alerta, no hay frutos de la palabra de Dios. No hay piedad, no hay misericordia. En 2 Corintios 9:6 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente también recogerá escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay que cosechar, hay que sembrar, hermano, en el reino. ¿Ve? No tanto sembrarle a las torres de Babel para que le lleven la contraria a la verdad, sino sembrar en el reino. Involúcrese en las iglesias, hermano, sea útil, sea piadoso, tenga planes, planifiquen proyectos donde se demuestre la bondad, la benignidad de un pueblo llamado para buenas obras, para que Dios sea glorificado por medio de su palabra, de Cristo, del Mesías. En Gálatas 5, del 17 hasta el 21, se habla de la siembra para este mundo. El sembrar lo que nos da la gana y que da fruto de rebelión, de pecado y muerte.
pero desde el 22 hasta el 26 habla de la siembra de la palabra de Dios en nuestros corazones y debe producir frutos como son el amor, como es la benignidad, como es la templanza, como es el dominio propio, como es ser fieles, ser pacientes, tener el gozo de vivir en este mundo enemigo y tener la esperanza de siempre luchar para afincarse pues en la voluntad de Dios y poder conquistar y vencer. Ese es el propósito. Pero hermanos, no veo que esa siembra en la palabra de Dios produzca frutos de misericordia, sino que son instituciones creadas para quitarle el diezmo y las ofrendas en el nombre del Señor. Y en Filipenses 1 habla de, por ejemplo, en el 10 dice, para que aprueben lo que es mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día del regreso del Señor. Sí, el Mesías viene, hermano, viene. Y no viene como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, viene como el león de la tribu de Judá para regirla a todo el mundo, a todas las naciones con vara de hierro. Y en el 11 dice, lleno de cosechas de frutos de rectitud, que son por medio del Mesías, yo soy el Salvador o Yahshua, para gloria y alabanza de su Dios y Padre. Dios desea que demos frutos y frutos en abundancia. La viña de Israel fue quitada hace 2000 años y ahora el Israel son aquellos que han aceptado a Cristo, al Mesías, como su Salvador. Esa es la promesa que aparece en la Biblia. Y Dios aspira a venir por un pueblo consagrado, lleno de frutos, lleno de virtudes, lleno de principios y fundamentos, de misericordia, de piedad, de benignidad. Que Dios bendiga su palabra.